de esta meditación. Quiero que miremos en Filipenses capítulo 4, ahora sí se hizo la luz. Filipenses capítulo 4 no es nuevo, hoy no nos vamos a sorprender de pronto con, descubrimientos nuevos, pero sí la palabra de Dios que es vigente, que es viva, que es eficaz, la volvemos a abrir y como nosotros somos distintos, como los tiempos de la vida y las etapas en las que estamos no son las mismas, la palabra cobra fuerza, cobra nueva vigencia y nos habla desde otro enfoque muchas veces. Esto está comprobado, es el valor eterno, precioso, sobrenatural que tiene la Biblia como palabra de Dios. Y te invito a leer del capítulo 4, en el capítulo 4, del verso 10 hasta el 13. Pablo está respondiendo a los cristianos en Filipos y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Antes, en el 10, decía, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ahora sí, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y al final cierra la sentencia con un versículo conocido. No sé si tan bien interpretado, lo puede leer conmigo, el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Comienza el apóstol Pablo dando gracias porque la iglesia se acordó y pudo hacerle llegar una ofrenda para su ministerio. Aún él estando preso, la iglesia cuidaba, oraba por Pablo, pero también hacía a veces contribuciones de otro tipo. Y él dice que se goza cuando sabe que esto ocurre porque sabe que ellos tenían intención de hacerlo, pero que no siempre era posible enviarla o que les llegara en tiempo y forma. Pero él aprovecha esta instancia de agradecimiento para contar que él había aprendido algo. Y él agradece y dice, vieron que en el 11 comienza diciendo, no es que tenga escasez porque he aprendido algo. Qué bueno cuando alguien, a pesar de ser conocido por su influencia, su formación, su capacidad, dice, yo sigo aprendiendo cosas. Y Pablo está diciendo, aprendí algo, está desbloqueando un conocimiento nuevo, adquiriendo una nueva habilidad. Yo le llamaría una disciplina espiritual nueva y es la del contentamiento. Por eso le pregunté si usted estaba contento al principio. Y dice, pues he aprendido a contentarme. Vamos a ver una definición de un diccionario bíblico que me pareció oportuna compartir. Si usted quiere anotarla en su corazón, sacarle una foto en una hojita, dice que es la disciplina espiritual por la cual el creyente entrena su corazón, su mente, para descansar en la suficiencia de Cristo, cualquiera sea la circunstancia. Recién decíamos, alaba a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Pero miren qué importante tiene descubrir y mirar la revelación de esta nueva habilidad, del contentamiento que Pablo había aprendido. Es una disposición interior a confiar en la soberanía y poder de Dios sin depender de lo que tenemos ni de lo que nos falta. ¿Qué le parece? Una disciplina. Y he aprendido. Y cuando Pablo dice, he aprendido, está diciendo que se necesita esfuerzo y seguramente es un proceso el aprender el contentamiento tal cual él lo está expresando. ¿Dónde estaba Pablo? ¿En la suite presidencial de un hotel? No, él estaba preso a causa del Evangelio. Y Filipenses es conocida como la epístola del gozo. Y hay palabras de una libertad tan excelente y de una convicción espiritual tan firme que pareciera de un alma libre. ¿Y saben qué? Sí lo era, él era libre en su alma. Eran unas cadenas y una limitante física que estaban imponiéndole un castigo, pero que no limitaban su fe ni su capacidad de él mismo
tener una experiencia fuerte, real con Dios, sino también de seguir enseñando a la iglesia a través de sus cartas. Él define el contentamiento como la capacidad que él aprendió para sobrevivir, ustedes vieron el verso 11, a circunstancias extremas y cambiantes de la propia vida. He aprendido a contentarme, o sea, a confiar en la suficiencia de Cristo, a ver que Él gobierna aún en todas las ocasiones y circunstancias de la vida, teniendo hambre o escasez, teniendo abundancia, teniendo, me imagino, en otros contrastes, libertad o esclavitud, cadenas o libre andar, salud o enfermedad. ¿A qué le suena eso, no? Cuando comparecemos ante el juez en un juzgado para casarnos, nos dicen que uno está dispuesto a estar con la otra persona en todas las circunstancias. Y Pablo, que estaba casado con el servicio, comprometido con el Señor, con el llamamiento específico que Dios le había entregado a predicar a los gentiles, estaba poniendo en práctica y recordando ese compromiso. Pero me bendice mucho que él diga, he aprendido, no es fácil el contentamiento. Esa disposición interna de decir, Cristo es suficiente para mí en esta circunstancia. La suficiencia del Señor muchas veces se ve menguada desde nuestro concepto cuando solemos agrandar los problemas y los conflictos y achicar e ir disminuyendo la cruz. Pero nos pasa y somos humanos. En el medio de las dificultades de tus prisiones, de tus problemas y conflictos, puede ser que a veces uno siente en su humanidad, ¿será que Dios está gobernando aún en esto? ¿Que Cristo es suficiente para mí en esta circunstancia? Es una duda muy humana, razonable, entendible. Por eso al definirlo como una disciplina espiritual también quiero que vos te pongas la imagen de aquel que se entrena. Es algo que tengo que empezar a hacer, confiar en que Jesucristo, el Hijo de Dios, es suficiente para mí. Su poder, su gobierno, su soberanía. Piense en todo lo natural y creado que hay. Él lo creó desde el caos con el poder de su palabra. No hay circunstancia que pueda sorprender a Dios. Pero pastor, mire que yo estoy viviendo una etapa difícil de prueba en mi vida. Y yo de pronto digo, sí, es verdad, lo estoy viendo, o a veces está más difícil que mi propia prueba. Pero en medio de esa tu dificultad, Dios sigue gobernando. Dios sigue teniendo el control. Él es suficiente para hacer su propósito y su plan en vos, a través de la circunstancia, transformarla en algo que glorifique al mismo Señor. La prisión para Pablo no fue eterna. Y todas las pruebas y todos los conflictos también tienen la finalidad de acercarnos a una revelación distinta de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Podemos estudiando la palabra. Podemos colocarnos en un plan teológico, sistemático de estudios, pero también aprendemos de Dios en la experiencia del dolor, en la falta de recursos, en la escasez. Cuando hace falta gobernar. Me gusta la palabra suficiencia en Cristo porque habla de que Él lo puede todo en todo. Y cuando Él dice, lo he aprendido y nos dice las cosas, yo quisiera que usted, si algún día quiere, en 2 Corintios 11, de 23 al 28, Él nombra todos los padecimientos que ha tenido. Había sido azotado, apedreado, perseguido, humillado, injuriado, tenía marcas. Está hablando y escribiendo un hombre que no es que la tuvo fácil. Y en el contexto de este capítulo 4, vamos a ver que hay temas que están interrelacionados con esto que vamos a hablar ahora. El contentamiento como una fortaleza escondida en el corazón de la iglesia, en el corazón tuyo y en el mío. Una habilidad que tenemos que desarrollar y que quiero decir ya de entrada que no es una técnica de control emocional o de control mental, porque uno puede decir, contentamiento es pensar positivo, pastor. No necesariamente. El pensamiento positivo, declarar palabras bonitas. Déjeme ir a otro plano, el decretar. Yo decreto, yo anuncio, yo arrebato, yo proclamo. No es autodeterminación lo que te hace fuerte en la debilidad, ni lo que te hace entender cómo es la suficiencia de Cristo.
sino es verlo a Él gobernando aún a pesar de eso que no está bien y de eso que nos está faltando en ese momento. ¿Está entendiendo? Hay un incendio en la casa. Ahí Mónica estaba haciendo las milanesas, se cayó algo de agua, hizo una llamarada y yo vengo y le digo, oh esposa mía, pensemos en positivo. Esa llama no arderá en la cortina no hará arder el machimbre del techo y veremos la salvación. No, ahí hay que agarrar el extintor, porque Dios, que es suficiente, me permitió tener un matafuego, ser consciente de que hay un llamado a la acción. El contentamiento no es pasividad. Pablo seguía obedeciendo y seguía haciendo su ministerio aún preso en la cárcel, pero sí entender que a veces el yo decreto, la disposición o la regulación del poder humano, ¿no? Básicamente la nueva era disfrazada de religión. Y muchas veces, tristemente, se cuela en la iglesia y en los cristianos, lanzando palabras para ordenar y manejando a Dios. Y pone un ángel acá y otro allá, y ya sé, yo creo, yo arrebato. ¿Sabe qué? Eso no es contentamiento y es hasta una mala interpretación de lo que a veces se cita como base bíblica para esas prácticas. O sea que no es la mente la que te va a dar el contentamiento. No es la autodeterminación. Pablo estaba preso y aún sostenía las cadenas en sus manos y en sus pies. Esta habilidad de confiar sistemática y progresivamente en la soberanía de Dios y que Él es suficiente hace que nosotros cambiemos el enfoque. Miren qué lindo que es el Señor, que en el capítulo 4, en versículos anteriores, Pablo nos deja pistas de cómo es que el Señor gobierna, cómo es que Dios se hace suficiente y nos habla, por ejemplo, en algún momento de la paz. Leyeron recién. Para gobernar sobre un corazón se necesita una fuerza superior que lo doblegue. Para gobernar sobre tus pensamientos en la crisis, en el problema, en la dificultad, en la lucha, en la enfermedad, hace falta un poder que gobierne sobre tus pensamientos. Y también hace falta educar a las emociones y al corazón para que no pierdan el gozo. La epístola del gozo de un hombre que está preso y que está limitado. Mire qué contradicción, qué paradoja. Cuando miramos que el que escribe es un hombre experimentado en todo tipo de luchas y de quebrantos, yo digo, ¿cuánta autoridad tiene Pablo de decirnos esto? Yo a veces no he hablado palabras con tanta autoridad sobre la libertad, aún estando libre, porque damos por un hecho que abrimos los ojos y tenemos aire disponible, ropa en nuestro cuerpo, alimento que va a venir a nuestra boca, y damos por un hecho que las cosas naturales, capaz hasta nos las merecemos, que nos olvidamos de agradecer y de estar contentos porque hoy no morimos durante la noche, sino que estamos acá esta mañana adorando al Señor de señores. ¿Está contento? Le vuelvo a preguntar. ¿Y sabe qué? No significa a veces una sonrisa en el rostro estar contento, porque es una disposición del corazón interna, donde yo digo, Él está gobernando y Cristo es suficiente para mí. Cuando nosotros no vemos al Señor suficiente o al Señor gobernando, puede ser que perdamos algunas habilidades, perdemos la gratitud, por ejemplo. Vieron que en la definición decía, más allá de las circunstancias, lo que tenga o lo que me falte. Si usted se pone a ver en su vida, en la vida de la iglesia, de su familia o de la Argentina, qué nos falta y pone el foco en lo que no tiene, usted no va a tener contentamiento. Se va a acercar más a un pensamiento pesimista, a ver lo que todavía no hay, lo que todavía no tenemos, lo que no logramos. Cuando ponemos el énfasis en lo que nos falta o en la escasez o en el problema, no solo que parece que la cruz se hace chiquita, sino que nosotros perdemos la gratitud, gente. La gratitud abre las puertas del cielo en cierta forma, porque el que es agradecido, que es una forma de adoración, la gratitud, hace que el corazón de Dios se incline todavía a darnos más. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó a los leprosos, que eran 10 y solamente uno volvió a agradecer? Lucas capítulo 19 creo que es. Dice que todos fueron limpiados, pero que solo uno volvió a agradecer. Los otros 9 se fueron sanos, pero no sé si salvos. A este el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. El milagro más la salvación.
Todas las bendiciones de Dios pueden ser posibles y nos pueden alcanzar, pero usted nunca se pierda la más importante, la salvación de su alma. Por eso en esto de ser agradecidos ponemos el énfasis en lo sobrenatural, decir, gracias Dios que estoy vivo, gracias que tengo salud, gracias que tengo una familia, gracias que tengo una iglesia, y muy linda por cierto, sonría. Entonces no damos por hecho las cosas, nos paramos a agradecer y eso es algo que permite la disciplina del contentamiento. Segundo, el optimismo, el mirar las circunstancias y el futuro con otra perspectiva. Recuerdan que hace 7 días hablábamos de lo que el enemigo a veces nos roba muchas veces la fe, nos roba muchas veces el pensamiento de confianza en las promesas del Señor y nos quita para debilitarnos. Es exactamente igual aquí. El robo o el hurto sistemático que el diablo hace es ocultarnos las verdades de la palabra, que no las entendamos para que no las podamos vivir. Y un pueblo que no está contento tiene pérdidas. Encima que no tiene lo que no está teniendo, imagínese Pablo preso, si usted no tiene gratitud y optimismo, va a perder la paz, va a perder el gozo. Por lo que entonces el contentamiento lo defino así como algo que blinda tu corazón. Es un blindaje espiritual. Cuando Pablo dice, en esto pensad, en el versículo 9, nos está dando la pauta de que hay que enseñarle a nuestra mente a pensar acorde a lo que es positivo, a lo que es de bendición, y así permitir que la suficiencia de Cristo tenga una embajada permanente en nosotros. Cuando Pablo comienza en el capítulo 4, verso 7, hablando de regocijaos, otra vez os digo, regocijaos, está hablando del gozo, la paz y el gozo. El gozo viene de una comunión con Cristo y el contentamiento de confiar en la suficiencia de Cristo. No me puedo quedar solo en una de las cosas, tengo que ir mostrando el fruto del Espíritu y de la obra de Cristo en esto de adquirir el contentamiento. Está todo relacionado. Yo puse algunos ítems para ayudar a relacionarlo en la práctica esto. ¿Cómo se logra este contentamiento? Y voy a citar muchas frases del autor o experiencias del mismo autor, Pablo. Gálatas 2:20, ¿recuerda? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo en la fe o por la fe en el Hijo de Dios. Primero, el que quiera lograr el contentamiento sepa que si usted no está unido a Cristo, es difícil que pueda tenerlo. Cristo no gobierna en un corazón que no se rinde. La cruz no se puede hacer grande en un lugar a donde no se le entrega el dominio y el control. Usted tiene que confesar la fe en Cristo y decir, vive a través de mí. No es solo creer, sino que Él viva y se manifieste a través de nosotros. Ahí se asienta el gobierno de Cristo. Y ese gobierno, ese control, hace que vos lo veas a Él como suficiente, aún en circunstancias que humanamente debilitan tus fuerzas y ponen tu fe en crisis o en una prueba. Unidos a Cristo. Segundo, se logra a partir de algo que Pablo también tenía, la convicción de que si tengo a Cristo, cualquier entorno es seguro. Dígalo conmigo, si tengo a Cristo, cualquier entorno es seguro. En cualquier realidad Él está gobernando, ya sea abundancia, escasez, salud, enfermedad, la muerte, la vida, en las diferentes circunstancias. Tercero, se logra mirando a quien está sosteniendo nuestra vida ahora y no enfocándonos en lo que nos falta o en lo que no tenemos. Si usted mira cómo habla Pablo, está hablando de una certeza de que Él no está solo. Yo no les digo porque tenga escasez. Yo no les digo porque estoy acá agonizando en mi ministerio y dudando de quién soy. No, Él está seguramente amparado y bien cimentado en que sabía que Dios gobernaba y que en esa cárcel, en esa celda, habría una presencia de Dios continuamente con Él, haciéndole saber que Él estaba sosteniendo su vida, lo mismo que a vos, cualquiera que vino esta mañana y está pensando en el problema que dejó en la casa. Yo te digo, confía en el Señor, en su suficiencia y en su cruz, que Él está sosteniendo. ¿Sabes por qué estás esta mañana? No porque decidiste solamente venir, porque Dios está sosteniendo tu vida. Dios la está sosteniendo, no es ni siquiera las oraciones del pastor ni de los hermanos. Es Dios que está sosteniendo tu vida porque te ama y tiene propósitos y planes contigo. Diga amén. Se logra alimentando nuestra dependencia de Dios. Esto es importante. Un gobierno está para gobernar
y una autoridad está para someternos a ella. Si yo quiero lograr esto de dominar la disciplina del contentamiento, tengo que entender que hay que destronar al que gobierna en el corazón, que a veces es nuestra propia naturaleza, soy yo, el ego, o toda forma de humanismo, o de pensamiento positivo, o de superpoder donde dicen yo digo, yo decreto, yo hago. Ya hablé mucho de eso, no voy a decir más nada. Pero saque a eso del corazón y ponga a Cristo a gobernar. Y usted va a sentir que depende. Ojalá fuéramos adictos, dependientes totalmente de la presencia y gobierno y dirección de Cristo, para que entonces no gobernemos nosotros. También se logra desarrollando la capacidad de mantenernos firmes mientras el entorno cambia. Hasta que se fueron esas prisiones, Pablo estuvo fiel. Se mantuvo, perseverancia, iglesia. Tu problema no va a durar para siempre. Ese desierto que estás atravesando, esas circunstancias que están poniendo a prueba tu corazón y tu fe, te digo, no en mi nombre, en nombre del Señor y su palabra, tienen el propósito de afirmarte en Él, de que le conozcas a Él más, pero no dura para siempre. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Hace 7 días decíamos resistir y ahora decimos perseverar. Con tus pensamientos, con la paz blindando tu corazón, gobernando sobre vos, se afirma la cruz de Cristo y vos dependés más de Él y no tanto de tus emociones que son engañosas. Me gusta lo que dice, por favor mire conmigo rápido el Salmo 34, 8. Dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. No es solo una linda cita para invitar a alguien a la iglesia. De hecho está bueno, yo quisiera que algunos de ustedes fueran alguien y decían, che, ¿querés comprobar a Dios? Te invito, vení. No hables de Dios sin conocer ni de Cristo ni del Evangelio sin experimentarlo, vení a vivirlo. Vení, gustad y ved, tendría que ser una inscripción en la remera de muchos de nosotros andando por las calles de Corrientes. Usted que le gusta correr detrás de una cosa, de la otra, de un corso, de un político, de una nueva filosofía, se pone una máscara, hace como perro, aúlla como lobo, ¿por qué no viene y prueba y gusta? Del Señor. Porque lo veo también en la vida y en el ministerio de Pablo, alguien que dice, vengan y comprueben. Cuando nosotros tenemos esa relación no superficial, sino una experiencia donde hemos comprobado a Dios, entonces desarrollamos, nos acercamos a tener esta disciplina del contentamiento. Qué lindo es la palabra de Dios. Intenté también descifrar con qué cosas no confundirlas. ¿Se acuerdan que les dije que no era pensamiento positivo el contentamiento? Lo otro que no es el contentamiento, y acá lo voy a definir bien, es resignación. Entonces estar contentado es estar resignado. Mire, lo voy a leer textual. No es resignación. El resignado dice, no me queda otra, esto es lo que me tocó. Y no tolera la realidad. O la tolera con tristeza, sin esperanza de mejora o de cambio. Esto no va a mejorar. El que está resignado acepta a la fuerza, pero sufre por dentro y en silencio. Y eso no es lo que Pablo hacía. Él no sufría en silencio, decía una cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sufría. No, él no sufría. Es otra cosa el contentamiento, no es resignación. Tampoco es conformismo. El conformista dice, así está bien, mejor no cambiar nada, las circunstancias no son ideales, pero encuentra cierta comodidad en la cárcel y en la prisión. De pronto un día se trae un televisor a la celda. Otro día le pone el Netflix, está preso pero está distraído. Creo que a alguien Dios le está hablando. La prisión no es un lugar para adornar y quedarse, pero el conformista, que confunde contentamiento con conformismo, dice, prefiero aceptar esto y no cambiar nada porque quiero evitar que esto se vuelva peor. De pronto hay algo peor que la cárcel y se acomoda a la realidad. No es conformismo lo que Dios quiere de la iglesia. Tercero, para entender bien, no es conformismo, no es resignación. El contentamiento dice de la circunstancia, esto es lo que ha permitido Dios que tenga hoy y Dios sigue siendo suficiente para mí. Amén. No elimina los deseos ni las carencias. Ahí estaba Pablo preso, ahí está vos mirando en tu necesidad y decís, pastor, mientras estoy acá, capaz si mando mensajitos, veo que todo sigue igual, quizá la circunstancia sigue igual todavía. No elimina los deseos ni las carencias, pero sí acepta y dice en el corazón, si esto es lo que Dios me ha dado,
entonces está bien para mí. Cristo es suficiente. No me va a encontrar a mí el diablo renunciando a mi fe, ni debilitándome, ni apartándome de la iglesia porque Dios no me contestó a tiempo y sigo en mi prisión. No diga amén con la boca, pero diga con el corazón. Es verdad. Porque a veces juzgamos a Dios, lo ponemos en el banquillo, los acusamos y lo culpamos de todas nuestras luchas, cuando Él lo que está queriendo es que nos aferremos todavía más a Él, a su poder, a su soberanía, es decir, yo estoy gobernando, yo voy a hacer algo que todavía no entiendes, estoy edificando mi propósito, me voy a glorificar y el enemigo va a salir avergonzado. Ahora sí diga, amén. El resignado mira la circunstancia, el conformista se mira a sí mismo, pero el que está contento o contentado mira a la cruz de Cristo. Gloria a Dios. No es negar la realidad. El contentamiento no dice decir, wow, Padre, todos estos dramas que tengo son tan perfectos, qué hermosa vida la que tengo. Más bien es decir, a pesar de todo esto, sigo de pie, Dios no se equivocó conmigo, no tengo nada que reclamarle a Dios. Me duele el corazón y si a mí me duele como pastor, cuánto más a Dios cuando escucho oraciones casi en son de reclamo, ¿no? ¿Por qué Dios? Vos no haces nada con esto y ¿cuándo va a terminar? Y a veces las oraciones suenan como que le estamos pegando a Dios y es una forma de mostrar una herida de un corazón que no aprendió a sustentarse en el contentamiento y en la suficiencia de Cristo y que le quiere juzgar a Él y decir, vos sos el responsable de mi crisis. No hagamos eso. Si bien el contentamiento no es la satisfacción total, es decir, aquí está la suficiencia presente mientras espero la plenitud futura. Los que están en pruebas van hacia la plenitud. Declaren a Dios suficiente y gobernando en medio de todo eso. Quiero enumerar en este punto qué cambios produce el tener contentamiento, esta habilidad que Pablo aprendió. Primero cambia nuestro enfoque porque nos enfoca más no nos enfoca tanto en buscar algo más, sino en declarar suficiente lo que ya tengo. ¿Se dieron cuenta? Cambia nuestro enfoque, mi cosmovisión. En vez de pensar en lo que me falta, en la mitad del vaso vacío, en la unción que no tengo, en el don que no me dieron, en el cargo que no me mencionaron, en el estatus que todavía no logré, en vez de mirar todo eso, se enfoca en decir, gracias por la familia y el esposo que tengo hoy. Tú sabes, Señor, que es imperfecto, pero gracias por lo que tengo. O al revés también. Gracias por mi esposa, Señor. Es lo que me tocó, dirá el resignado. Mejor no cambiar nada, dice el conformista. Déjala así, mirá si se pone más bruja. Tenga misericordia, Señor, de nosotros, seamos contentados y digamos gracias por lo que tengo hoy y por lo que soy hoy y por la iglesia que somos hoy. Ojo, cuidado con que el diablo nos venga a poner una raíz de amargura y aún a la familia, a la esposa, al esposo de la iglesia, continuamente verle todos los defectos. Ay, esta iglesia mira todo lo que le falta. Ojo, contentamiento es decir, mira lo bueno que Dios ha hecho. Mira Dios cómo es suficiente entre nosotros. Mira cómo nos ha hecho perseverar y somos los que somos. No somos perfectos, pero caminamos bajo la soberanía y suficiencia de Cristo. Amén. No pone énfasis en declarar más. ¡Cuánta predicación linda, popular y viral hay! ¿Quieres recibir más hermanos? Vengan para aquí adelante porque Dios quiere más y te quiere dar otra esposa más linda y un auto y un carro y mucha prosperidad del más, del tener, del construir. Que no es justamente el enfoque de aquel que dice, el Señor es suficiente para mí. Y no es que quita la ambición, sino que la ordena. No es que quita el Señor tus deseos, sino que los regula, que los pone bajo el sometimiento de la voluntad de Dios. Aquí me metí en el segundo cambio, ¿no? Regula nuestra ansiedad. ¿Vieron que Pablo dice antes? En vez de ansiosos, oren, sometan vuestros pensamientos y tendrán la paz de Dios. Este cambio que hace la disciplina del contentamiento, iglesia amada, te va a ayudar a vos a controlar tu ansiedad, esa prisa por lo que todavía no se resolvió. No te va a quitar el deseo o el anhelo de superación, eso va a seguir estando allí, pero sí te enseña a esperar y a confiar para que en vez de ansioso estés ocupado en la oración. En vez de preocupado en los problemas, te ocupes en la lectura y meditación de su palabra. Tercer cambio que produce, refleja en nosotros una madurez de carácter, porque sin el contentamiento es muy difícil reflejar la soberanía de Dios.
¿Se imaginan toda la ciudad huyendo por una amenaza de algo que eventualmente nos pone en riesgo? Usted como cristiano tiene la verdad de Dios, sabe que Dios gobierna, que todo ocurre para nuestro bien cuando andamos en el propósito. Y usted se pone también con el pelo en llamas y corre al igual que todos corriendo para allá. No hay alguien que contraste con la urgencia de este mundo. No refleja una madurez de carácter, una conversión, el que yo me alarme por cosas donde yo sé que existen, es verdad, pero que aún el Señor y el cielo siguen gobernando. Y a veces vemos cosas tristes afuera, ¿no? Decimos es la provincia más idólatra, vemos la muerte, vemos el culto que hay al humanismo, a la cultura que está endiosada. Pero ¿sabe qué? Si usted solamente ve eso y pasa diciendo lo malo, está maldiciendo, entre comillas. Céntrese en lo que todavía Dios está haciendo en este lugar. Todavía hay muchos que no se doblaron ante Baal. Todavía hay muchas iglesias que predican el evangelio puro. Y todavía hay muchos como usted y como yo que entendemos que Dios es suficiente para llevar a esta nación, no solo a esta provincia, a un estilo de vida abundante y a una vida plena, inclinados sus corazones y rendidos ante el Salvador. Dígame. Nos permite el deleite y abre camino para la expresión del gozo. Cuarto cambio. Si usted desarrolla el contentamiento, está un pasito nomás de la expresión del gozo. ¿Sabe qué le dije recién? El gozo nace de su comunión con Cristo, el contentamiento de usted confiar en la suficiencia de Cristo. Pero ahora sí, el gozo, esto celebrativo que no es tan interno, que es para afuera, a veces el enemigo nos lo roba y nos debilita, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, lo dice la Escritura. Por esto, de no vivir una vida de contentamiento, donde digo, Dios es suficiente para mí, sé que Él está gobernando en mi vida, me voy a dar espacio para expresar el gozo, es decir, esa confianza interna de que algo bueno pasará, que algo el Señor va a hacer, y entonces no correr detrás de las alarmas populares. En el título decíamos fortaleza escondida, y quiero decir por qué creo que es una fuerza o poder. Porque lo contrario al contentamiento nos debilita. La queja avanza, la duda, la falta de gratitud. Pablo lo decía en 2 Corintios 12:9, hablando de un aguijón que él tenía en la carne. Una frase también célebre que solemos recordar, cuando el Señor le habló a él y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la... Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando usted ejerce y disfruta de una relación con el Señor de contentamiento, usted va a ser liberado del poder dominante de las circunstancias. Porque usted va a decir, si soy débil, entonces fallé, es culpa mía, el cielo no gobierna, el diablo está haciendo de las suyas. Ahora, si usted invierte la ecuación, dice, me veo débil, pero me perfecciona el Señor. O como leíamos recién en Filipenses 4:13, que ahí vamos. Yo lo puedo todo en Él, porque el poder es de Él que vive en mí. Ni siquiera es un poder que tengo que invocar afuera. Si Cristo vive en mí, todo lo puedo en Él, dice Pablo. No es una fórmula mágica, un mantra para... Y ese micrófono se multiplica en otro, en 1, 2 y 3, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Humillado públicamente y ante las cámaras, no se multiplicó. Porque no es un mantra, no es una frase, no es un amuleto, no es un fetiche, ni la palabra, ni ninguna sentencia sacada fuera de contexto. Lo que Pablo está diciendo es lo mismo que dice aquí, que a pesar de nuestra condición el Señor gobierna. A pesar de una debilidad que Él lo mantenía sometido y dependiendo de Él. A pesar de la cárcel, a pesar de las crisis. Hay una fortaleza que viene de Cristo viviendo en ti, no te la pierdas. Hace que Cristo viva en vos en esta mañana. Dije recién, nos libera del poder dominante de las circunstancias y de nuestras emociones. Porque eso es lo que pasa cuando vemos la cruz chiquita. Vemos el problema grande y Dios chiquitito. Dios se olvidó de mí. Me han llegado a decir, pastor, Dios se olvidó de mi oración. ¿Cuándo? Chiquitita la cruz, chiquitita la fe, porque la crisis se hizo grande y perdimos de perspectiva que Dios estaba gobernando allí. Y para cerrar le voy a hacer un cambio de frente futbolístico. Hija del contentamiento es la capacidad de adaptarnos al entorno y a las circunstancias. Mire lo que le pasó a Pablo. Pablo llevó el contentamiento
incluso a la esfera del entorno y de las relaciones personales. Hija del contentamiento es la capacidad de adaptarse. Y yo diría así, no aprender el contentamiento es no aprender un gran secreto para la vida cristiana abundante. Porque él aprendió la capacidad de adaptación. Lo vamos a ver después en 1 Corintios 9, 19 al 23. Pero yo quiero decirle algo importante acá. En el mundo que nos rodea y en la vida espiritual no es más fuerte el que tiene más fuerza. No es más fuerte el que tiene más poder, más fuerza. Hoy por hoy, ante esta palabra, es más fuerte el que mejor capacidad de adaptación tiene. ¿Vos sos fuerte? Aprendiste a adaptarte. Pablo dice, me contento en el Señor y acá encuentro mi paz, mi gozo, mi regocijo, pero también me he adaptado. La verdadera fuerza no es ser rígido. Hay una anécdota del roble y el bambú, del roble y la caña de junco, que dicen que el roble ante el viento y la oposición se vuelve cada vez más fuerte, pero cuando el viento supera la resistencia de la rama del árbol, aunque sea roble, ¿qué pasa? Se rompe y no hay plan B y quedó roto. Somos de roble nosotros cuando las cosas no salen como queremos y nos rompemos. Y resistimos y queremos poner de nosotros en vez de Cristo. Descansamos en nuestro poder, nuestras declaraciones, nuestra manera de regularnos en vez de que gobierne su palabra. Nos rompemos. Sin embargo, la caña de bambú o el junco, ustedes vieron que con el viento se dobla, se inclina incluso hasta tocar el suelo. La caña específicamente del bambú es hueca por dentro y le da en esa posibilidad de no ser tan pesada, el acompañar el viento y adaptarse a lo que está sucediendo afuera hasta que la inclemencia termina. Tiene raíces tan profundas, más que muchas veces lo que se ve por encima, y ahí está, ganándole la batalla, entre comillas, al roble por su capacidad de ser flexible. ¿Y qué Pablo aprendió? Mire, 1 Corintios 9, 19 al 23, lo tenemos en pantalla. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a judíos. A los que no están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. La capacidad de adaptarnos, y acá sería más amplio porque podríamos hablar de adaptarnos en cuestiones de idioma, de cultura, significa lo siguiente, que la persona que es flexible y se adapta sigue estando presente para hacer influencia. Lo quiero relacionar con el contentamiento, iglesia, para que desbloquees no solo esta capacidad, sino la que está al lado, que es la capacidad de adaptarte y de no salir corriendo en el primer viento fuerte de tu vida. De adaptarte a las circunstancias, de ser flexible. El que se adapta sigue estando presente, el que no se adapta, como la rama del roble, se quiebra y queda fuera sin capacidad de influencia. Somos bambú cuando en vez de cargar demasiadas cosas nos volvemos sólidos en echar raíces en la palabra de Dios y en el sometimiento a Cristo, para que entonces las circunstancias de la vida nos doblen pero no nos destruyan. Yo veo muchos junquitos y cañas de bambú acá esta mañana. Ustedes están soportando la prueba. Los felicito por depender del Señor. Ánimo, iglesia amada. La crisis no es para siempre. La cárcel no es para siempre. Y que vos puedas decir, ahora sí, entendí lo que es contentarme. Estoy bien contento en el Señor. Él está haciendo su voluntad. Palabra final pensando en la capacidad de ser flexibles y de ser adaptables. Cuando la iglesia no se adapta, voy a hablar de los padres, cuando los padres no nos adaptamos a los cambios. Voy a hablar de los esposos, si no nos acostumbramos y adaptamos a las diferentes etapas del matrimonio, perdemos influencia, porque nos quedamos como el roble. No, siempre lo hicimos así, siempre fue así, esto no va a cambiar. Tiene que ver con el contentamiento y el ver a Cristo gobernando también cuando tenemos que ser flexibles sin perder la esencia. Pablo no dejó de predicar a Cristo, el Evangelio siguió siendo el mismo, pero él tomaba la forma para adaptarse y seguir siendo influencia.
Iglesia, para seguir teniendo influencia en el mundo presente y seguir estando presente allá afuera, quizás tengamos que, evangelizar, misionar de maneras diferentes, adaptarnos, porque adaptarse no es perder la esencia, sino usar envoltorios y estrategias nuevas. Los desafío a pensar en esto como iglesia, a cada uno que trabaja o sirve. No cambia Cristo, no cambia su esencia, pero fíjese si no hay que adaptar algunas de las estrategias. A los padres que quieren seguir estando presentes con sus hijos, muchas veces vienen en consejería para hablar de esto, ¿y ahora qué hacemos? Y al diablo usted no se lo va a entregar, ni al mundo. Trate usted de adaptarse. Seamos flexibles, cambiemos la estrategia para tener comunicación, no perder la autoridad y ser referentes. Amigos, pero sí también padres de autoridad para cuidar y acompañar y formar a nuestros hijos. Cambiemos la forma, las estrategias. Y sabe que no sea como el roble, no quiere ganar autoridad en su casa gritando, diciendo esto es así, sino sea flexible. Trate de que el Señor le dé sabiduría. Esposos, para seguir teniendo un matrimonio fuerte, debemos adaptarnos a los cambios físicos, hormonales, sexuales. Vienen etapas distintas en el matrimonio en las que usted no puede seguir siendo el mismo de siempre. Flexibilícese, adáptese y ejerza el contentamiento. No apostar por la fuerza, la autoridad que se gana porque yo soy el macho y algunos hasta malinterpretan la Biblia y yo soy la cabeza porque Cristo me puso para andar mujer con el facón en la cintura, ¿no? Adáptese, sea dócil, sea flexible. Practique el contentamiento en su casa, usted va a ver su casa, su hogar y sus hijos diferentes. Va a ver lo que Dios está edificando, va a ver la iglesia que no está tan arruinada como usted se le imagina. Mire lo que Dios está haciendo, mire las generaciones nuevas, mire la multiplicación ministerial. No mire a los que no andan en santidad ni integridad, póngase un referente y diga cómo me gusta, cómo Dios usa a este hermano o a esta hermana. Mi iglesia está caminando en la suficiencia de Cristo. Mire a su familia, la que tiene, su esposo, sus hijos, su esposa, sus hermanos, como la bendición más grande y la primera iglesia a la que hay que bendecir, ministrar y practicar ahí el amor, la tolerancia, la comprensión, la flexibilidad que luego usted va a mostrar aquí en la convivencia, en la iglesia. Voy a pedir a los músicos que vengan aquí adelante, pasando ya, por favor, y a Pablito especialmente, si nos puede hacer un lindo fondo ahí con el teclado. Porque entendemos al final, ahora sí, Filipenses 4:13, que nuestro poder y suficiencia proviene solamente de uno. ¿De quién? De Cristo. Por lo cual dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza que te falta, iglesia, está en Él. Que Él pueda enseñarte esta mañana el camino del contentamiento, el camino de que gobierne la paz, que blinde tu corazón, que puedas sobrevivir y sobreponerte a esta crisis momentánea y ver al Señor al final, abriendo tus prisiones y sacándote a libertad. Inclines